Pues, ¿qué les cuento? El estreñimiento es súper común en niños de todas las edades, sobre todo durante el entrenamiento para ir al baño y en niños de edad escolar. Pero bueno, ¿qué hacer para ayudar a nuestros pequeñitos? Sobre la mesa el doctor Sergio Fernández y nuestro doctor de casa, Pepito Bandera, nos platican más acerca de este problema. Pero Pepe, ya, por favor, ya desacalórate. Gracias, qué bueno que... Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar Ya. una cosa antes de que entremos al tema de estreñimiento sobre el calor que está haciendo en todo el país. Nosotros nos quejamos mucho los chilangos porque esto no es normal para nosotros aquí en la Ciudad de México, pero recomendaciones: no te expongas al sol directamente, utiliza protector solar, procura estar bien hidratado todo el tiempo. Nos pasamos muchas horas atorados en el tráfico en esta ciudad, tienes que estarte hidratando adecuadamente y procura no hacer ejercicio afuera a las horas de calor extremo. Ahora sí, vamos a platicar del tema. Dale la bienvenida, por supuesto, Pues, doctor bienvenido. Sergio Fernández. Sergio, bienvenido. Duda tremenda, perdón. ¿Es común el estreñimiento en niños? Sabes que yo creo que esta mesa es bien importante y qué bueno que estás aquí, porque en todos los temas, cuando yo soy gastroenterólogo y lo saben, me vienen a preguntar sobre niños y es otro mundo, ¿o no? No es lo mismo estreñimiento en adultos, que lo hemos platicado aquí varias veces, que en niños. ¿Qué tan común es? Pues mira, esa es una pregunta muy importante porque de repente los pacientes van pensando que lo que le pasa a su niño es algo raro, pero el estreñimiento es súper común en la infancia. Representa más o menos del 3 al 5% de las consultas de todos los pediatras generales, o sea, es un buen número. Y en el caso de los gastropediatras representa más o menos entre el 30 y el 35% de todas las consultas que yo veo día con día. ¿Pero por qué será? No, yo me acuerdo que yo de niño siempre fui estreñido, pero yo me aguantaba para no entrar a mi casa y para quedarme jugando. ¿Todavía te pasa? Todavía me pasa, de hecho sí todavía me pasa. Pero ¿es normal en los niños? ¿Por qué es por la alimentación o por qué será? Bueno, es una pregunta excelente. Fíjate que esa es una de las causas. Nosotros dividimos las causas del estreñimiento en dos grandes grupos. Las causas orgánicas, es decir, que hay una enfermedad que produce el estreñimiento, y la causa funcional, que siempre les digo a los pacientes en palabras cristianas, funcional significa que tienes un niño sano que habitualmente no padece ninguna otra enfermedad, que no tiene ningún dato de alarma, y que si ese niño por alguna razón decidieras hacer estudios, vas a encontrar que todo está normal. Entonces, a eso le llamamos estreñimiento funcional, y ese representa el 90 al 95% de los casos del estreñimiento. ¿Cuáles son esas enfermedades de las que hablas que representan el estreñimiento en los niños? Bueno, eso es bien importante, que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos los médicos que vemos estreñimiento para poder diferenciar uno de otro. Entonces, si ese estreñimiento empezó desde el nacimiento, o sea, el pediatra tiene que revisar que cuando un bebé nace, evacúe durante las primeras 48 horas. Una evacuación que nosotros llamamos meconio. Es una evacuación verdosa, media negruzca, que tiene que aparecer en las primeras 48 horas. Enfermedades tiroideas. Cuando revisamos a los pacientes tenemos que ver que no tengan malformaciones en su médula espinal o en la espalda, mechones de pelo, lunares, hundimientos o defectos óseos de la columna. Y también la posición del ano. Es bien importante en qué posición está, porque hay algunas malformaciones perianales o perinales que pueden afectar al estreñimiento. Sí. Fíjate, cosas que nunca nos hubieran imaginado. Así como algunos medicamentos, ¿También? el uso de medicamentos también es otra parte importante. Sin embargo, muchas veces notamos que nuestros hijos están estreñidos, pero manchan el calzoncito. ¿Por qué si están estreñidos manchan el Y calzoncito? eso es todos los niños, ¿no? ¿Es típico? ¿Es normal? Bueno, es un punto muy importante. Manchar la ropa interior, sobre todo en los niños mayores de 6 años, no es normal, o cuando el niño ya ha logrado completar su entrenamiento de los esfínteres. Esa es una consecuencia del estreñimiento. La mayoría de las veces que un niño mancha la ropa interior es consecuencia del estreñimiento. Y te explico un poco. Ahorita lo que decía Charlie es bien importante, porque la razón por la cual los niños se estreñen es un ciclo vicioso. Te das de cuenta, el paciente tiene etapas en las que puede empezar a tener estreñimiento. Cuando vamos del seno materno al cambio de la fórmula, de una fórmula a otra, cuando empezamos a introducir la alimentación complementaria, la etapa donde la mayoría de los niños se estreñen, que es cuando les quitamos el pañal, y lo que decía Charlie hace ratito, ¿verdad? Cuando los niños tienen cosas más importantes que hacer, ir al baño. O sea, sienten que la vida se les va en la taza del baño y prefieren no es un tema de jugar. higiene, entonces, es un problema a raíz del estreñimiento. Así es. Claro. Entonces, haz de cuenta, lo que empieza a suceder es que estos niños, por alguna razón, tienen una evacuación dolorosa
esto empieza un ciclo, ellos empiezan a relacionar la evacuación con dolor y empieza una cosa que se llama retencionismo. A mí me pasó, doctor, perdón, que yo me pasé hasta 9 días, de verdad, y comiendo, pues como un chavito que comes muchísimo. Claro. Y cuando iba al baño era un parto, o sea, de verdad pobre de mi mamá porque ya no sabía qué hacer, ¿no? Me ponían lavados intestinales. ¿Eso es bueno? No siempre. Porque antes me ponían unos lavados que era de té de manzanilla, como para aflojar. Pero ahí te todo, va, para yo creo poder que ir lo al que es baño, bien pero- importante que nos aclare, porque como ven es otro mundo, los niños Claro. que los adultos. Vamos por etapas porque nos están viendo muchas mamás y se asustan. Vamos desde los bebés, cuando los bebés de repente están en el seno materno o están con fórmula y de repente se tapan. Y yo me acuerdo que cuando llevaba yo por pediatría, bueno, a veces es que se hacen tapones de materia fecal, pero ¿cuál es la recomendación y cuándo ir al médico en las diferentes etapas con el gastroenterólogo pediatra, no con el gastroenterólogo de adultos? Bueno, primero hay que tener claro cuál es el patrón evacuatorio normal y en pediatría, como Claro. decías bien, Pepe, pues depende de qué edad. Tú dime cuál es el patrón regular de un niño, yo te digo, dime primero qué edad tiene. Entonces los bebés pueden evacuar desde una vez al día hasta 8 o 10 veces si son alimentados al seno materno. Hay algunos niños que son alimentados al seno materno que pueden pasar varios días sin evacuar sin que eso represente un problema, siempre y cuando la evacuación sea suave. Si el paciente empieza a evacuar duro y no es alimentado al seno materno, entonces el paso inicial es aumentar un poquito la cantidad de agua en la fórmula o cambiar a fórmulas de un poquito más fácil digestión. Esa sería la primera medida en bebés pequeños. Buscar datos de alarma, que ese bebé no esté sangrando, que esté ganando peso, que coma bien, que no esté en irritabilidad extrema, que no vomite verde. Todas esas cosas importantes, que no tenga fiebre persistente. Si ya descartamos que eso no está presente, entonces ya podemos decirle a eso estreñimiento funcional y entonces hacemos medidas tempranas para poder modificar. Y luego en el lactante un poquito más grande, pues puedes empezar a aumentar un poquito la cantidad de frutas, de verduras, modificar un poquito su dieta. Y en el escolar, el preescolar, el escolar y el niño mayor, entonces tienes que a modificar la dieta, pero también tienes que empezar a dar tratamiento a base de laxantes, porque el mecanismo por el cual se estriñe es este ciclo vicioso que te digo. O sea, ellos empiezan a relacionar dolor con evacuación, claro. y entonces empieza el ciclo. Ellos empiezan a retener, es bien fácil identificar las posturas de retención. Los niños habitualmente si usan pañal, tienden a irse en una esquina, se ponen en cuclillas, Yo me ponía cruzan así. los pies. De verdad, yo me ponía el talón, me sentaba como en el talón cuando estábamos jugando. Sí, Y era me dolor. aguantaba y como que se me pasaba y seguía. Pasaba el Pero, cólico. doctor, Sí. el Qué fuerte. estrés, ¿qué tan importante puede ser en los niños? ¿A qué voy con esto? En la etapa de entrenamiento para dejar el pañal, muchas veces los papás nos estresamos muchísimo y estresamos a nuestro hijo y lo castigan y lo presionan Ay, para sí, que no se haga. no. Entonces yo creo que también provoca un tipo de presión de decir, Está si mal. me hago ahorita, o me castigan, o me pegan, o me violentan, Feo. o algo me van a hacer. ¿Eso puede ser también una causa? Estás en todo lo correcto. De hecho, es un punto bien importante. La etapa de dejar el pañal consideramos que es decisión del niño, no de los papás. La mayoría de los niños logran el control de esfínteres entre el segundo y el tercer año de vida. Pero de repente, ahora en la realidad de las mamás trabajadoras, a veces las guarderías los presionan a dejar el pañal, a veces también la situación económica, dicen, bueno, estoy pagando ya muchos no puedo pañales, gastar. necesito quitarle el pañal. Pero el niño no entiende esas situaciones, el niño dice, me quitaron el pañal cuando yo todavía no estaba listo. Y luego, de repente, a veces lo logran y cuando tienen un accidente son regañados o fastidiados. Entonces el niño lo que dice, bueno, si hacer popó es malo, lo que voy a hacer es, mejor no hago y entonces no va a haber problema. Y ahí empiezo otra vez el Cañón. círculo. Oiga, doctor, antes de terminar, como nos están viendo muchísimas mamás, ¿cuáles podrían ser laxantes naturales para nuestros hijos? ¿Qué les podemos dar de comer para que puedan ir al baño de una manera natural? Ojo lo que dijo Pau, de comer, De no, comer. no nunca de tratamiento de médico. comer Sí. algo natural para que puedan ir al baño normalmente. Ciruelitas. Pues a mí me mira, daban. es importante. Siempre comer bien te va a llevar a buen puerto. Es decir, darle a los niños más cantidad de agua, frutas, verduras. Hay tips, por ejemplo, de si en vez de darle la porción de papas o de arroz, pues sustituir por eso por ensaladas, por verduras, elegir frutas como postres. Toda esa parte es importante que las mamás lo tengan en cuenta para poder tener una mejor alimentación.
Pero el tratamiento del estreñimiento no solamente se basa en dieta en los niños. La dieta es una parte importante, pero cuando ya se estableció este círculo vicioso de dolor-evacuación, entonces ahí los laxantes juegan un papel importante. Es importante que las mamás le pierdan miedo a la instrucción médica de tratar con laxantes. Existe un miedo irracional acerca del uso del laxante, pero lo que hace el laxante es ablandar las heces y entonces lo que buscamos nosotros es cortar el ciclo de dolor para que el niño empiece pues a disfrutar sus evacuaciones. Proceso, ¿no? Y como tú lo dices, todo bajo un protocolo médico, o sea, de la mano de un médico, y además, algo que me llama mucho la atención es que no todos los casos son iguales, o sea, que depende de la alimentación, depende del estilo del cuerpo, o sea, cada niño, cada paciente es De la distinto. educación que le den al niño. ¿Con qué podemos concluir? Concluir es, ya dijo el doctor, una alimentación sana, que su hijo haga ejercicio. Si se está tapando, estreñiendo a su hijo, llévenlo a checar al doctor para ver qué es lo que está pasando. Y nunca se administre un solo medicamento sin que sea bajo supervisión médica. Exacto. Los niños son muy diferentes a nosotros los adultos, para eso hay especialistas. Y mil gracias por habernos echado la mano. Gracias, doctor. Sergio. Gracias. Un abrazo a Monterrey, a todos los paisanos. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Continuamos.